vamos a continuar. Como ustedes saben, llevamos 2 temas. De los 7 temas, llevamos 2. Un domingo uno, un domingo otro. El domingo pasado hablamos sobre ¿qué? La comunión entre hermanos. Y el domingo antepasado, de la mayordomía. Y hoy vamos a hablar entonces, mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 9. O sea que un domingo toca un tema, el otro domingo toca otro tema. Para que no se pierdan. Escriban, anoten. Aunque sea en la memoria, pero anoten. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El tema es: el diezmar fortalece la fe. Ese es el tema. Diezmar fortalece la fe. Hermanos, la fe es como un músculo, el cual hay que ejercitarlo porque si no se atrofia. Ejemplo, este músculo que tenemos nosotros aquí, ¿lo llaman cómo? Este es bíceps o tríceps. Y este músculo, si tú no lo ejercitas, le sale aquí una cortina así que se cae así, ¿ven? Y se vuelve flácido y tú no tienes fuerza a veces ni para levantar la cuchara. Tú no tienes que ejercitarlo. Entonces, por eso hay personas que cogen pesas y alzan pesas. Entonces, cuando llega tanto a alzar pesas, le da un dolor aquí y él cree que eso es malo. No, lo que pasa es que ahí se están rompiendo unas membranas. Entonces, luego el cerebro manda una orden y luego viene allí las células comienzan a tejer, a soldar. Entonces, lo que hace es que se va haciendo un nudo, y por eso el músculo va creciendo. Más o menos así como el mío, más o menos, ¿sí? Va creciendo el músculo, se va volviendo, porque él se está ejercitando, las piernas, todo. El cerebro es un músculo, que si tú no ejercitas el cerebro, se va quedando allí, pequeño. Entonces es una cuestión que también es un músculo, que hay que ejercitarlo. Así la fe es un músculo que hay que ejercitarlo. Entonces Dios, para ejercitar ese músculo de lo que es la fe, Él nos ha dado un gimnasio para que nosotros hagamos ejercicio. Y ese gimnasio que Dios utiliza para ejercitar nuestra fe es las finanzas de la iglesia. Allí es donde Dios prueba nuestra fe. Con las finanzas se prueba también nuestra fe. O sea, en otras palabras, que podemos decir, la forma como nosotros podemos demostrar nuestra confianza y nuestra fe a Dios es devolviéndole a Él, devolviéndole las primicias y los diezmos. Es la forma como se puede hacer, no es de otra manera. Lucas capítulo 6, verso 38, mira cómo dice. Allí dice: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Quiere decir que si tu medida la entregas un poco floja, porque era una medida que ellos tenían, vamos a decir como ejemplo, tú vas a la ferretería a comprar, por decir algo, gravillas. Entonces ocurre que el que te vende la gravilla la vacía así y no la rebosa, no queda rebosada, sino que a veces le deja 4 dedos abajo, 3 dedos abajo. Entonces antes, como la persona pagaba era también con la misma medida, así le pagaban también a la persona. Ejemplo, a ti te cobran por una lata de gravilla, te cobran por decir 1,500 pesos, y vaya con 4 dedos abajo, 3 dedos abajo del borde, vale los mismos 1,500 pesos. Pero allá no, allá era que si tú la llevabas con 4 dedos abajo, así te la entregaban 4 dedos abajo. Si tú no la remecías para que le cupiera más, así te la entregaban también, así te la devolvían también. Entonces, por eso es que el Señor cita eso y dice: con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y así prácticamente Dios lo que nos está diciendo allí es: atrévete, pruébame,
el Señor. Da una tasa y Él te va a devolver dos. Y apretada la medida, te la va a dar apretada, remecida la medida, te la va a dar de esa forma. Porque la medida que nosotros usemos es la misma medida que nosotros vamos a lograr. Es la misma, se puede decir. Ahora, muchas personas no diezman ni dan primicia. ¿Sabe por qué? Porque simplemente no creen que Dios realmente puede cuidar de ellos. Esa es la razón. Eso es lo que se demuestra allí. Es una falta de fe. Porque, hermanos y amigos, dar fortalece nuestra fe. Yo lo he probado así. Yo a veces he regalado una camisa y cuando vienen me regalan dos. He regalado un par de zapatos y me regalan dos. O sea que yo lo he visto de esa manera y no desde ahora, desde antes de ser cristiano, cuando yo era un niño todavía, me gustaba eso. Inclusive que mi papá era administrador de haciendas y a veces cuando llegaban algunos ancianos, alguna persona, yo le decía a él, dale de más, anótale de más a ese viejito, le decía yo a mi papá, anótale de más, ponle de más allí en la planilla para que le paguen más al pobre viejito, porque me gustaba ver eso. Y la Biblia dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Téngalo por seguro que el Señor, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a lo que promete. Honra a Jehová con tus bienes, dice la Biblia, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, dice allí la palabra de Dios. Entonces, según la Biblia, existen tres formas de cómo honrar a Dios con nuestros bienes. De luego usted dice, no, pero eso es para los cristianos, eso es para todo el mundo, eso es para toda la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad no se le puede decir eso porque ellos no conocen, si no conocen a Cristo, no conocen el Evangelio. Pero yo tengo testimonio. Yo conocí un señor cuando fui pastor en la iglesia central del banco, un señor inconverso. Él comenzó allí una forma sencilla, pero ese era un hombre que llevaba sus diezmos puntualmente. Él no esperaba a veces ni el domingo, lo llevaba. Inconverso, era un inconverso, llevaba sus diezmos. Y además de eso, si veía una necesidad, yo, pastor, yo estoy viendo una necesidad que aquí falta esto. Yo me sí, ¿verdad? Voy a ver qué hablo con los hermanos, a ver si podemos hacer algo. Y él de una vez, no, yo lo doy. Y lo daba. Y ese hombre llegó a tener el almacén y casa más grande que pudo haber en esa región y comenzó a comprar oro y a vender oro y ya tenía electrodomésticos. Y después que comenzó con una cosita pequeña tenía tremendo. Y fue extendiéndose más y más, porque yo creo que el Señor es verdadero, lo que Él dice es verdad. Entonces hay tres formas según la Biblia, de cómo honrar a Dios con nuestros bienes, honrarlo a Él. El primero son los diezmos, es lo que está establecido. Segundo, las ofrendas, no la ofrenda, sino ofrendas. Porque ofrenda está incluida lo que se llama, llámese voto. Por eso dice la Biblia, paga a Jehová tus votos. Se llama, llámese voto. Los votos pueden ser también de consagración. Pueden ser también de dedicación. Si yo, de pronto yo aquí no digo, voy a dar tal cosa. O voy a hacer tal cosa. Pero yo mentalmente digo, Señor, mi vida la dedico a ti. Si un voto yo tengo que pagar al Señor. Señor, yo voy a hacer esto. Voy a evangelizar tal hora. Tú no lo has dicho aquí, no hay nada escrito. Pero el Señor sí sabe. Voy a orar tanto tiempo. El Señor sí sabe que tú le hiciste un voto. Y dice la Biblia, es mejor que cumplas sin haber prometido y no que prometiendo no cumplas. Dice la Biblia. O sea, ¿cómo es? Yo recuerdo cuando, siendo un adolescente en la iglesia, un día había un culto misionero de jóvenes y el voto más alto era $1. No eran 100,000, sino $1 era el voto más alto.
y yo no tenía ni 5. Llegó el día del culto, porque parece ser que como cuando llega ese momento es que uno está, vamos a decir, sin 5, sin plata. Y entonces nadie vio, nadie oyó, pero yo sí le dije: Señor, en ese cesto de la ofrenda voy yo de ofrenda. Y ahora de aquí en adelante mi vida no es mía, es tuya. Haz tú con ella lo que quieras. Aleluya. Y recuerdo cuando yo estaba sirviendo como ayudante en Chimila, por allá arriba en la sierra, me dijeron: y del Brando, que te vengas para Caracolicito. Necesitamos allí que prediques para que atiendas la obra como líder. Ahí me vine entonces, de una vez. Entonces me decían: hermano, pero usted cómo va a hacer esto, va a hacer esto otro. Y dije: no, yo voy a servir al Señor, me llamaron. Y me vine a servir al Señor. Y a uno no le daban ni pasaje ni le daban nada. Yo venía a predicar a veces a pie y a veces en bicicleta. Me venía del Copey a la ley de Dios para allá arriba. Iba a predicar a veces a una sola persona, le hacía culto a veces. Y a veces me venía hasta aquí cerquita de este lado por ahí de donde está una piedra, era una piedra grande que había antes, por ahí cerquita me venía también en bicicleta a predicar los sábados en la tarde. Y a veces me sentía agotado y decía: Señor, pero ¿qué puedo hacer? Yo no soy mío, yo soy tuyo. Yo me di en ofrenda a ti. Entonces los votos, todo eso es ofrenda, y uno tiene que ser cumplido con lo que promete a Dios, porque Dios, eso es la forma de honrarlo a Él: nuestro tiempo, nuestras ofrendas, las primicias. Es las 3 formas que hay de honrar a Dios con nuestros bienes. Ahora, estas 3 formas como nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, en el ámbito financiero, tiene que ver con 4 principios comunes. Esos 4 principios comunes son: primero, lo que damos a Dios, lo damos es de lo que hemos recibido de Él. Eso está en primera de Crónica, o Corintios, primera de Crónica 29:14, dice David allí: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Segundo, al dar también recibimos. Eso está en San Mateo 6:38, dice: dad y se os dará. Tercero, al dar debemos hacerlo con generosidad. En 2 de Corintios 9:6 dice: y el que siembra generosamente también segará. Y eso es una ley natural. O sea que si yo siembro 1 hectárea, yo no puedo pensar recoger el producto de 3 hectáreas. Voy a recibir lo que da 1 hectárea. ¿Ya? Si siembro un cuarterón, eso es lo que voy a recibir. ¿Cómo voy a esperar que me va a dar el producto de 5 hectáreas? Entonces, el que siembra generosamente también. Ahora, la generosidad no tampoco es en la abundancia, sino la generosidad también es la forma como se hace. Porque mira, el cuarto punto es que debemos hacerlo de corazón y con alegría. Así dice la Biblia. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Si tú lo haces con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso a veces hay algunos que cometen un error grave. Y es que, ejemplo, tienen que, no diríamos, les duele dar los diezmos o la primicia, y entonces ¿qué ocurre? No, yo voy a dar mejor un púlpito nuevo a la iglesia, o voy a regalarle mejor unos abanicos a la iglesia. O sea que es un mal administrador, porque está haciendo con el dinero que es del Señor, está haciendo lo que Él quiere y no lo que Dios ha mandado. Y ese es un grave error. Es una persona que no está bien en su corazón. Y como dije el domingo antepasado,
pasado, el que no está bien en esto no termina bien en nada. Ni está bien con su familia, ni está bien en los demás. ¿Por qué? Porque ese es un principio de fe. Tiene que ver con la fe. Ahora, otros utilizan otra cosa un tanto que parece que fuera buena. Y es que él dice, no, pero esta iglesia es grande, pero la iglesia de San Quintín es chiquitica y el pastor allí está necesitado. No, va a llevar los tiempos allá. Va a llevar. ¿Y cómo es? Y él lo lleva allá. Y eso está actuando mal. Muy mal, porque en primera medida él es un desordenado. Y segunda medida hace mal también el pastor que lo recibe, hace mal. También. Porque está violando un orden. Ese orden lo encuentras tú en la Biblia en todas partes. Encuentras ese orden. No es una cuestión que se la inventa uno, eso está en la Biblia. Y eso tiene que ver inclusive con nuestra fe. Es la forma como Dios prueba nuestra fe, como se fortalece nuestra fe, ahí se fortalece. Porque tú puedes ser una persona muy creyente, pero si tú no eres leal en esta parte, tenga por seguro que tu fe está falluca. Porque yo tengo que tener fe de que Dios también me va a bendecir a mí. Ahora, yo no soy el administrador nacional de la iglesia para decir quién debe recibir o qué debe recibir. Entonces yo mi diezmo se lo voy a llevar a otro. No de ninguna manera. De ningún motivo. Ejemplo, los pastores se nos ordena que los diezmos nuestros tenemos que mandarlos allá a la Tesorería Nacional. Yo por qué lo voy a coger y lo voy a dar a otra persona o a dar, yo no puedo hacer eso, porque yo estaría desobedeciendo primeramente un orden. Y la Biblia dice que debemos ser de orden, debemos ser ordenados. Entonces, mira, vamos muy lejos. Por eso, ahora el día que predicó un predicador aquí, que dijo, y Julano me llamó y me mandó tanto dinero, entonces yo le dije, sería bueno que tú explicaras de dónde vino ese dinero y qué era ese dinero. Porque a veces hay hermanos que por no dar los diezmos a la iglesia donde están, se lo mandan a otro. Y el otro pastor cree que es una bendición, pero no es una bendición. Yo, estando aquí, ya como a los 2 meses llegado, me llamó una hermana. Hermano, vea que gracias a Dios me salió la indemnización por la cual estábamos orando. Y era una cosita buena. Y hermano, estos diezmos yo se los voy a dar a usted. Y a mí, ¿por qué? No, porque usted me ayudó a orar, hermano, porque usted estuvo aquí, usted fue el que pasó aquí la cuestión y me aconsejó y oramos y todo. Digo, no, señor, déselo allá al hermano. No, que todo yo lo voy a mandar por otra parte. Digo, si usted me quiere regalar algo, yo lo recibo, pero de los diezmos, mire los diezmos, eso le corresponde. Y era algo bueno, pero de indemnización. Después me llama otro, un hermano, una hermana, otra hermana. Hermano y hermano, vea, gracias a Dios me salió la cesantía y me salió no sé qué más. Que también era una buena cantidad, también me viene con lo mismo. Yo, no, señor, déselo al hermano, eso le corresponde allá, ya eso no me corresponde a mí. Después de un mes de yo estar aquí, ya no me corresponde más. No sé qué haría, pero lo cierto es que esta última hermana ya ahora ni me habla, yo, el problema de ella. Si no me habla, el problema. Pero yo tengo que cumplir lo que la Biblia dice y Dios es Dios de orden. Yo no puedo aceptar eso. En ningún momento puedo aceptarlo. Dios es Dios de orden. Entonces, ni ninguna persona, y tú no debes hacerlo. Tú tienes que hacer las cosas conforme está en la palabra de Dios. Porque ahora, Dios, cada quien responde por lo que Dios le da. Ejemplo, a veces ven, no, el pastor está haciendo tal cosa. Por ejemplo, por la gracia de Dios, yo tengo 41 años de estar en el ministerio, de ser pastor. Y la gente dice, los pastores no hacen nada. No hacen nada. Primera medida, pregunta, ¿cuántos matrimonios he hecho yo desde que estoy aquí? Y ve allá al notario y pregúntale cuánto vale un matrimonio de eso. Creo que el que menos vale como 180.
enseñador. Entonces, además de eso, predicar, enseñar, atender al uno, atender al otro. Los domingos me vengo a desocupar a las 3 de la tarde, 3:30 me desocupo. Pues tengo que estar pendiente, yo no puedo dejar que los hermanos que son asesores administrativos hagan como ellos vean bien, que gracias a Dios lo hacen bien, pero se necesita la dirección. Yo no sé si estarán mal o estarán bien conmigo ahí al lado, pero por lo pronto, mientras esté aquí durante estos 8 años que faltan, le toca. Bueno, gracias a Dios por ese apoyo. Que Dios los bendiga. Entonces, hermanos, todo ese asunto, dicen, los pastores no hacen nada. ¿Cómo va a decir una persona que no hace nada? Es una persona que Dios lo sacó de allá y lo trajo para ponerlo a administrar, porque no somos dueños. Yo no soy dueño de la iglesia. Por eso yo no sé por qué un hermano viene a pedirle permiso a uno para salir. Yo le digo, yo soy tu papá. Pedirle permiso a mí. Sí, yo no sé por qué viene a pedir permiso a uno. Hermano, si me da permiso para ir a cantar a la cuarta, el problema es tuyo. Entonces, ahí hermano me llaman de por allá. Hermano, para ver si usted me hace el favor y me presta al hermano Harold. Digo, hombre, yo no soy el papá de Harold, ni tampoco soy su manager. No te lo voy a prestar. No, hermano, no, si tú me quieres preguntar a mí si Harold está apto para el servicio, yo te digo que sí. De ahí en fuera, si él va o no va, es problema de él. Hable con él. Se molestó la hermana. No, pero es que a nosotros nos han enseñado. Yo, bueno, yo no sé cómo te hayan enseñado, pero la verdad es que yo tengo pendiente que dice la Biblia que administremos la grey del Señor no como quienes, ¿qué? Como quienes ejercen, ¿qué? Dominio sobre ellos, como si fuesen dueños, porque el dueño. Entonces, ejemplo, vino un hermano, usted, pastor, y usted no visita. ¿Cómo cree que uno va a coger la Biblia? Se la va a meter debajo del brazo y de casa en casa. ¿Y cuántas casas crees tú que visitaría hoy en el día? Entonces, ¿cómo haría yo para hacer lo otro y me la paso de casa en casa a ver? ¿Cómo haría? Ahora, yo a veces salgo a visitar con mi esposa y llego a casas que están vacías, no está la persona, pierde uno el tiempo, no están ahí. Pero si un hermano, la Biblia dice, llame. Si está enfermo, llame. Y no que llame al pastor, porque todo el pastor no, llame a los ancianos, y entre ellos está el pastor. Llame a los ancianos y oren por él. No está diciendo que el pastor tiene que andar de casa en casa. Alguien por aquí necesita visita. ¿Quién por aquí necesita visita? No. Uno tiene que llegar de esa forma, porque entonces sería una mala administración. Den cuenta, puse los miércoles un día especial para atender los matrimonios, las parejas, lo que tengan. Bueno, algunos vienen, otros no han venido. Y bueno, vamos a tener que quitar eso porque los hermanos no vienen. Pero uno está buscando la forma de servirle mejor, porque, hermanos, yo fui mandado por el Señor a esta iglesia para servir. Soy su siervo. No me miren como otra cosa. Yo soy el siervo de ustedes. Yo vine aquí fue a servirle en lo que esté a mi alcance. En lo que Dios me permita, vine fue para servir. O sea que ustedes no me pueden mirar de otra cosa. Ya si ya me van a mirar en el orden de que Dios establece las cosas, bueno, miren que hay una autoridad porque Dios lo ha puesto a ministrar. Pero esos siervos no quiere decir que yo voy a hacer con él lo que me dé la gana. No, sino en el conducto, en el orden de que Dios ha establecido las cosas en esa forma. Es que tú tienes que ver las cosas. Ahora, esto deja dicho entonces que las cosas tienen su orden. Tú no puedes determinar lo que a ti te parece. Yo no puedo determinar lo que a mí me parece, lo que yo creo concerniente a las cosas. Hay una directriz, hay un manual amplio que nos organiza y nos guía en las cosas que debemos hacer, y ese manual se llama la Santa Biblia. Si no es así, entonces apague y vámonos y hagamos otro manual. Pero el manual especial, aunque la iglesia tiene una constitución, sobre esa constitución está la palabra de Dios. Porque en nuestro organigrama de la autoridad de la iglesia, el primero que aparece en primer escalón es Dios. Dios es el primero que aparece. Y segundo abajo, la asamblea. Y más abajo, el consistorio. Y más
la asamblea es formada por todos los pastores. Entonces no podemos salirnos del orden de lo que Dios ha establecido. Entonces por eso tú no puedes, no, yo voy a llevar mi diezmo allá, lo voy a hallar por acá. No, no lo hagas, tú no lo hagas por necesidad, sino que debe hacerlo como dice la Biblia. Porque Dios ama al dador alegre. Dios lo ama, al que da con alegría, el que lo hace con alegría. Ahora, teniendo en cuenta estos principios que hemos mencionado sobre lo que es honrar a Dios con nuestros bienes y aplicado al diezmo, podemos entonces inferir algo. ¿Qué podemos inferir? Que diezmar, vamos a decir, quien diezma lo hace porque ha recibido de Dios. Y si no, porque no ha recibido. Pero él lo hace porque ha recibido de Dios. Esto quiere decir entonces que si él da, Dios también le dará más, para que tenga más. Y si lo hace con generosidad, entonces vamos a decir, si lo hace con generosidad y alegría de corazón, Dios lo bendecirá grandemente. ¡Aleluya! Esto no quiere decir que no habrán algunas cosas propias de la vida, porque a veces hay personas que se molestan, se enojan y siempre quieren encontrarle, porque como hoy en día todo ya es derecho, es legal, y en verdad a mí me ha pasado. Mi hermano se muere en Venezuela, yo le eché la culpa a Maduro, le eché la culpa a todo el mundo, pero luego mi esposa me dijo, no, se murió, porque tenía que morirse. Y bueno, ¿verdad? Entonces uno quiere conseguir, no, que en la clínica lo desatendieron, no, que los médicos no hicieron tal cosa, no, que esa clínica es tal, que esto es lo otro, que la gente es tal. ¿No? De pronto, sí, se puede presentar algunas cosas. Por ejemplo, una persona si va a alta velocidad y se mata, bueno, se mató. Pero, ¿tú no has visto algunos videos que hay personas que le han pasado carros por encima y todo, y se paran? ¿Qué pasa ahí? Y otro no, otro medio lo toca como el espejo, ya, quedó muerto, desnudado. Entonces, son cosas que uno no puede decir, pero eso son cosas que suceden. Ejemplo, entonces, no, pero Dios ha prometido bendecirme, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Por qué no llueve? Entonces quiere que nada más haya una nubecita sobre donde está allí. O como el pueblo de Israel, que en el día iba una nube y en la noche iba una columna de fuego. No, las cosas ahora son diferentes. Pero te voy a decir algo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y si Él ha prometido que nos bendecirá, nos bendice. De pronto no sea cuando nosotros querramos o como nosotros querramos, pero nos bendice. Yo voy a poner un ejemplo. Aquí yo me pongo a ver que eso es un milagro. Que uno tiene la esposa embarazada. Yo conocí un hermano que cuando la esposa daba a luz, lo primero que salía le contaba los dedos. Al niño le contaba los dedos. Y decía, ¿tú por qué haces eso? No, porque como yo tengo 6, va a decir. Entonces, eso realmente es un milagro también. Eso es una bendición. Después tú piensas que tus hijos son los más maleta o lo que sea, pero es una bendición que Dios te ha dado. Es una bendición. Que Dios no me ha dado hijos, también es una bendición. ¿Ves? Las personas piensan que la bendición es lo que uno quiere. ¿No? Dios ama. Y aquí no está diciendo que Dios bendice, Él ama al alegreador. Pero en otra parte dice que el que le honra con sus bienes tendrá medida rebosando. Entonces hay dos cosas allí muy importantes. Dios ama y bendice a la persona. En otras palabras, es cierto, porque mire lo que dice aquí la Biblia. A ver, usted me va a decir dónde dice ese versículo. Ese versículo yo casi no lo he escuchado. Dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Dice: y derramaré sobre vosotros bendición hasta
llegué a una iglesia. Ahí el que más tenía plata tenía un burro. Todo el mundo pobre. Todo el mundo. Las paredes de la casa eran una parita así de palito así. El agua teníamos que ir a buscar como a 1 kilómetro. Y ese pozo a veces se secaba. El agua iba como de color chocolate. Y yo me bebía esa agua. Ahora que tengo que beber agua no sé qué. Y yo no creo que sea la edad. Yo no creo que sea la edad. No, que los tiempos cambian y el agua también. Aquella sabía chocolate y a veces sabía orina de vaca. Pero sabrosa. Y, mano, y comencé a hablarle a los hermanos de esto. Y los hermanos comenzaron a obedecer la palabra. Y hasta los inconversos me llevaban patillas, llevaban bultos de yuca, de plátano. Yo no voy a decir que yo andaba con dinero en el bolsillo, pero comida sí había. Algunos que llevaba que el lomo del venado que mató, el otro que llevaba que el pernil del cerdo, el otro llevaba que la gallina en cuestión. Y a veces yo en la cocina, eso en la casa había, yo le decía a mi esposa, regálale a otros hermanos, porque hay que partir la bendición, hay que compartir, regálale. Y le regalaba a los hermanos, a otro hermano necesitado le regalaba. Y eso era una bendición, hasta tal punto que ahorita esa iglesia, ya no, cuando yo estaba predicando, a veces tenía que dejar de predicar porque comenzaba ese poco de burro a cantar, hermanos. Ay, Dios mío. Y eso era un concierto que duraba, porque terminaba uno y arrancaba el otro. Eso era un concierto y arrancaba el otro, y yo tenía que parar porque sin micrófono y sin nada, imagínate. Ahora no. Ahora se estaciona delante de la iglesia camionetas, vidrios blindados, vidrios ahumados, camionetas grandes, pequeñas, motos. Ya los burros no se ven. Ahora lo que se ven son las motos. ¿Cómo Dios ha bendecido a esos hermanos? ¿Cómo Dios ha bendecido esa iglesia maravillosamente? Entonces, hermanos, dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y es más, reprenderé también por vosotros al devorador. A toda esa gente lo reprenderé, al chirrete, al vecino que te quiera hacer daño, todo eso. Dice, lo reprenderé. Aleluya. Y dice, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Es cierto, según Ageo capítulo 2:8, es cierto que Dios no necesita dinero, porque de Él es la plata y piedra. Entonces, hermanos, Dios no necesita plata ni oro, pero su obra y sus trabajadores, sus obreros que están en la tierra, sí lo necesitan. Sí lo necesitan, por la gracia de Dios. Entonces, por ello, Dios mismo dejó una orden para el sostenimiento de sus obreros. Él no está pidiendo un favor, Dios dio una orden. Primera de Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por eso no es que todo el mundo que sale a predicar. Porque una iglesia donde yo fui pastor una vez en el año 70 y pico, ¿verdad? Un hermano se le dio por decir que él era el alfolí y que él era también un sacerdote y que era también un predicador, y como él era un líder de zona, entonces él se creyó que él era un pastor ad hoc, no sé cómo se dice. Y entonces iban de los hermanos. ¿Y ese pollo qué? No, es una primicia de hermano y hermano. ¿Qué nada? Yo también soy obrero, soy pastor. Y cogía la primicia y se la comía. Cogía los tiempos también y se los llevaba y se los comía. Y los hermanos pusieron que es lo que juega el yuyo, allá ustedes que se lo dan. Porque donde no se lo daban lo cogía. Ese hermano, cuando yo me enteré de eso, yo lloré. Tuvo un final horrible, muy horrible. Y eso duele.
Porque uno quiere que los hermanos, cuando a mí me informaron la muerte de mi hermano, no me dolió tanto. Me dolió, pero uno tiene una satisfacción. Sufre, pero con esperanza. Me enteré de la muerte del hermano Eliseo. Para mí un hombre especial, muy especial. Lo admiro mucho. Y me dolió, pero uno sufre con esperanza. Pero cuando uno ve que estas cosas suceden así en personas así, realmente uno lo siente mucho. No sé si ustedes me comprenden, pero uno lo siente mucho. Uno quisiera hacer algo, y ya no se puede. Entonces no nos rebeldicemos a la palabra de Dios. Seamos dóciles a la palabra del Señor. Mira, hermanos, la ley que Dios, porque uno dice, no, es que los tiempos es para los tiempos de la ley. Y no únicamente lo toman para ellos, sino que comienzan como a enseñarle a otros. Y hay otros que entonces le creen, porque uno a veces cree lo que quiere creer. Entonces lo toman y van y le enseñan a otros y comienzan a ir de casa en casa molestando, y hay algunos que se dejan engañar. Hay otros no, otros lo reprenden. Pero la ley que Dios dio a Moisés, hay que tener en cuenta que esa ley se dividía en tres partes, que era la parte ceremonial y ritual, la parte de sostenimiento y la parte de la moral. O sea, esas son las tres partes que se dividía la ley. La parte, vamos a decir, de ritos ceremonial y ritual, esa parte fue, vamos a decir, fue abolida. Cristo la quitó esa parte, porque Cristo vino como el Cordero, y al ser el Cordero, pues Él abolió esa parte, ya quedó abolida. O sea que ya eso para nosotros no es. Nosotros no tenemos que estar llevando un cordero para sacrificar, una paloma, no tenemos que estar hablando de que el altar, que el no sé qué, nosotros debemos estar en esas cosas, porque ya eso fue, esa parte ceremonial fue abolida. Y te voy a dar una cita, Gálatas 3:10, Efesios 2, porque ya el tiempo se me fue, Efesios 2, 13 al 15, Colosenses 2, 13 al 14, Hebreos 7, 12, 18 y 19, y Hebreos 10, 1 al 39. Allí te habla esos versículos de que esa parte ceremonial ya quedó abolida. O sea que la ley tiene tres partes: la parte ceremonial y la parte de sostenimiento. La parte de sostenimiento es la ley que Dios da de cómo debían ser sostenidos los sacerdotes, los levitas y todo ello. Entonces por eso es que Pablo dice más adelante, y así también ordenó el Señor, lo ordenó, que los que anuncian el evangelio, así como en el pueblo de Israel los sacerdotes y los levitas comían, eran sostenidos por el pueblo porque ellos no tenían heredad. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, un pastor no se puede lanzar a la política, no puede lanzarse a esas cosas, no puede salir a estar trabajando, porque entonces ¿cómo atendería la obra? Él está de tiempo completo atendiendo la iglesia del Señor. Entonces, por eso Dios ordenó de esta forma, así como eran los sacerdotes. Esa es la parte del sostenimiento. Esto no ha sido abolido. Y la parte moral tampoco ha sido abolida. Por eso es que Pablo dice que hay un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiere decir esto entonces que esta parte de la ley no ha sido abolida. O sea, en otras palabras, lo vamos a decir, la ley del sostenimiento de su obra para sus obreros, eso no ha sido abolido. Eso sigue vigente. Míralo lo que dice la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 8 al 14. Dice Pablo: ¿digo esto solo como hombre? Hace una pregunta. Búscalo ahí, 1 Corintios 9, 8 al 14. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros es que
nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, como la DIAN, como los impuestos, como otras cosas más, si otros participan de este derecho de ustedes, como dice allí, sobre vosotros, dice, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Es evidente que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, enseña allí que el obrero que cumpla, el que cumpla, no es el que se la cree, como dije ahorita, que sale por allí predicando y cree que es obrero. No, que cumpla, que el obrero que cumpla con ciertos requisitos, él es digno de ser sostenido. Él es digno de eso. Ahora, si nuestra iglesia fuese una iglesia, vamos a decir, de una economía pujante, ya algunas cosas, ejemplo, no habría que estar diciendo ¿quién hace el aseo? ¿Quién hace el aseo? No, se le pagaría a alguien que hiciera el aseo, se le pagaría a alguien que hiciera otras cosas, que tuviera en la vigilancia, se le pagaría, pero las cosas van en un orden, se mandan en un orden, porque especialmente la construcción nos tiene frenado allí. Entonces, hasta que ya después de un tiempo, cuando ya me trasladen, entonces ya sí está la cosa más cómoda, la cuestión de bueno, ahora sí vamos a hacer fiesta y parranda, porque estamos más holgados, pero ahora estamos bregando, estamos trillando allí ahora, pero las cosas después irán aflojando cada día más, téngalo por seguro que así es, mi estimado. Ahora, Pablo, él advierte allí que él no usó de ese derecho, porque era un derecho, pero él no lo usó, aunque tenía ese derecho, no lo usó porque no quería ser carga. No quería hacer una carga porque apenas estaba comenzando el evangelio allí. No quería hacer una molestia a los hermanos. Ahora, no es porque no era digno ni que porque, vamos a decir, no existiera la ley de sostenimiento. Él lo enseña allí, por la instrucción lo enseña que esa ley de sostenimiento sigue vigente. La ley de Moisés sigue vigente. Pero Pablo luego, después, en 2 Corintios, él señala que entonces sí participó de ese derecho. 2 Corintios 11, 7 al 9. Donde dice, porque yo humillándome a mí mismo, nota cómo dice, yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Él me hace una pregunta, ¿de balde? Ahora, quiero explicar ejemplo. Estaba hablando con un pastor y él me dijo, ¿tú vas a la Asamblea de Dios? Sí. Y tú averiguando los hoteles, y eso, me ha dicho, Barranquilla tiene hoteles para ese sector costosísimos. Costosísimo. Y decía, hombre, pero consígueme uno más cómodo. Pablo dice allí, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea que él no participaba de eso en Corintio, pero sí recibía de otras iglesias para, como hacen los misioneros. Nosotros de aquí le mandamos a ellos. Los misioneros allá los diezmos no lo toman, lo invierten en la obra porque uno le está mandando aquí. Eso es lo que hacía Pablo, realmente. Entonces dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice Pablo, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Entonces, hermanos, amigos, el diezmo no es para pagar un servicio a Dios, no, sino el debido honorario o salario para el sostenimiento de su obra. Todo esto vemos aquí, para ayudar a sostener su obra. Todo esto, yo soy parte de su obra, todo esto es parte de su obra, para el sostenimiento de los que trabajan tiempo completo en la obra del Señor. Y tiene una bendición, hermano, de parte de Dios. Dios ha prometido bendecirnos. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Yo creo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos.